¿Te has perdido alguna de nuestras enseñanzas porque quizás no estabas en casa o estabas conduciendo? Te presentamos a continuación las plataformas en las que podrás encontrar el contenido de ILR. En Instagram como Iglesia La Roca EC. En Facebook, Iglesia La Roca. En YouTube, ILR Iglesia La Roca. En Twitter, Iglesia La Roca EC. En Spotify y en Apple Podcasts estamos como ILR Podcast. Seguiremos trabajando para que puedas disfrutar y aprender desde las aplicaciones que más usas. ILR Conectada. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Oh, tú eres mi adoración. Sí, todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Aleluya. 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 Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. 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 ¿Cómo están, amigos? Nuevamente aquí con el estudio de la Palabra de Dios en este interesantísimo tiempo que estamos viviendo de pandemia y de tantas cosas, de restricciones, de temores, de que si hay vacuna, no hay vacuna. Tenemos que volvernos a la esperanza escrita en la Palabra de Dios y ahora estamos examinando, estudiando el libro de Oseas. Oseas es un libro que comienza los estudios de lo que se va a llamar los profetas menores. Y ya estamos en el capítulo 5, pero hagamos una pequeña recapitulación de todo lo que hemos hablado sobre este libro maravilloso de Oseas. Desde un principio dijimos que es un tanto difícil la comprensión de lo que se narra en esta historia, que se mezcla con las profecías y la vivencia personal del profeta. A lo largo de las páginas del libro de Oseas, el tema del pacto, especialmente la violación del pacto del pueblo con su Dios, es algo que Oseas se va a encargar de denunciarlo. La infidelidad de Dios, demostrada en adoraciones a panteones de divinidades cananeas.
Y esto se vuelve en el segundo gran punto del libro, infidelidad. También a través de este matrimonio que tiene Oseas con una mujer, que hablábamos la semana pasada, que aún estábamos, que si era prostituta o se dedicó a la prostitución o no lo era. Y el último gran mensaje de este libro, como no puede terminar de otra manera, la palabra esperanzadora de misericordia, del amor inagotable de Dios hacia su pueblo, buscando su restauración en el loable y hermoso capítulo 11 de este libro. Así que Oseas nos ayuda a entender la debilidad del carácter humano frente a la tentación, pero también nos demuestra el gran amor de Dios frente a nuestras limitaciones, cómo Dios ve la infidelidad, el adulterio. Y aquí quedaba muy claro que Dios tiene el concepto de restauración, de perdón, de misericordia. Y el capítulo 5 es un capítulo fuerte porque Dios va a hablar duramente a la clase gobernante, pero también a su sacerdocio. Aquellos que tienen la obligación de dirigir al pueblo se han prostituido, han pecado, y por culpa de ellos todo el pueblo se pervierte. Oseas, aunque sea un profeta menor, tiene palabras mayores para todo lo que viene y por consecuencia del pecado, de la rebelión, de la infidelidad. Dios en este capítulo condena al liderazgo de la nación, sacerdotes, al rey y al mismo corte que está aquí en el capítulo 5. Leamos. Sacerdotes, oí esto y está atentos, casa de Israel. El verso 1. Casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Saben que Mizpa está al suroeste del reino y el monte Tabor se encontraba en el noroeste del reino. Es decir, que desde el norte al sur el pueblo se había pervertido en adoraciones paganas, debajo de árboles. Así que había ídolos por todas partes. La ciudad, el pueblo, la nación se había contaminado. Había tantos ídolos que el profeta tiene que dirigir sus palabras al sacerdote del rey como representante de este liderazgo para que ellos se den cuenta que por culpa de su mal proceder y su mal ejemplo, la gente está viviendo una decadencia espiritual y moral. Ellos que fueron llamados y puestos en lugares para ser examinados como ejemplo, como personas de buen talante, como referentes del cuidado y del servicio al Señor, se han pervertido. Pero pensándolo un poco, este verso nos hace ver la realidad en que vivimos actualmente. La carencia de convicciones y la permisividad con que tratamos a nuestro Dios, que es muy frecuente en esta posmodernidad. Nos hemos olvidado realmente de que este deterioro espiritual nos está llevando a la destrucción de nuestra nación. Hace poco estábamos sobrecogidos por actos de violencia que desbordaban la paciencia y el testimonio de las personas, desbordaba todo lo que hemos vivido. Se fue de las manos el orden público en nuestras cárceles. Nos preocupamos y decimos, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? Hoy, cada día en nuestros noticieros están empapados de sangre por actos de crímenes, de sicariatos relacionados con la droga, y nos preguntamos cuándo sucedió esto, cuándo comenzó esto, si nuestra nación era conocida como una isla de paz en Sudamérica. Comenzó cuando nos olvidamos del compromiso con Dios. Oseas lo predijo, lo previno y no lo escucharon. Hoy, nuevamente en un acto profético, la iglesia vuelve a predicar el mensaje del evangelio de arrepentimiento, de volver a Dios. Los casos de contagio no han disminuido, la pandemia no termina. ¿Hasta cuándo más juicio? Hasta cuando el ser humano entienda que tiene que tomar en serio su relación
con Dios. Y a lo largo de esta historia de Oseas vamos a encontrar pautas de lo que está sucediendo en la actualidad. Y en el verso 2, el Señor a través de Oseas dice: y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. La brutalidad, el crimen, el homicidio, la violencia, la guerra había hecho que se precipitara la muerte sobre vidas inocentes. Los resultados son catastróficos y se ha perjudicado la vida religiosa y la vida de los más vulnerables. Recordemos que esto no es algo nuevo en Israel. Israel va a sufrir muchas y muchas tribulaciones por causa de su rebelión. Lo vienen viviendo desde que pasaron en Egipto la esclavitud y luego su permanencia en el desierto. Y en vez de buscar a Dios y en vez de volverse al Señor, ellos más se rebelaron e endurecieron sus corazones. Parece que esta historia se vuelve a repetir. El verso 3 dice: yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Efraín es el nombre con que Dios va a llamar a la nación de Israel. Y aunque es una sola tribu, con ese nombre Dios está representando a todas las 10 tribus del norte. Pero también Efraín representa que todo el reino del norte se encontraba en la idolatría. El primer becerro de oro fue instalado por Jeroboam en Betel, y más adelante un segundo becerro de oro fue instalado en Samaria, capital del reino del norte. Y ambos lugares están en la tribu de Efraín. Así que Efraín representa la rebelión, la idolatría. Y Efraín va a sufrir el castigo por el pecado de toda la nación. Dios dice una gran palabra: yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Dios sabía de lo que está hablando, como cuando Dios habla de nuestra vida o por nuestra vida, hermanos, a veces tenemos la idea que podemos esconder los actos ocultos en nuestro corazón de la mirada de Dios, pero Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones incluso antes de que las actuemos. Dios está presente en todo y por todos. Y eso también nos da un consuelo hoy día, que nada de lo que el hombre ha hecho injustamente quedará sin castigo. Así que podemos tener esa paz y esa tranquilidad de saber que Dios va a pelear por su pueblo. Va a pelear por aquellos que no tienen voz, por los vulnerables, por los pobres, por los que son pisoteados, por aquellos que son mancillados por los poderosos. Y Dios dice: yo conozco a Efraín. Toda la nación está siendo afectada. La ecología del país, la tierra, los animales. Esta maldición de rebelión llegó sobre ellos y Dios les advierte. Ojalá nosotros podamos tener oídos y corazón sensible cuando Dios está llamando al Ecuador y a todas las naciones de este mundo que se vuelvan a su voz. El verso 5 de Oseas 5 dice: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará con ellos. Todo lo que está diciendo el Señor, que vendrá el tiempo del juicio. Las 10 tribus serán conquistadas como históricamente sucedió. Primero cayó el reino del norte y luego el reino del sur, que era Judá y Benjamín, y que posteriormente todo vendría a ser conquistado por estos invasores y vivirían lo que se va a conocer la era del cautiverio, y vendrán a vivir el exilio de salir de su gente,
salir de sus posesiones, salir de su tierra. Desde este cautiverio nunca más llegará el retorno a la tierra de la cual habló la palabra de Dios. Es un juicio terrible lo que está manifestando Oseas. Y en este libro queda claro que vendrá la esperanza, como veremos más adelante, de que habrá paz en la tierra, pero esa esperanza no llega aún ahora. El verso 6 dice: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Aquí hay una enseñanza muy importante, como que siempre Dios está esperándonos, como que Dios está ahí buscándonos, pero el juicio de Dios es inevitable y la paciencia de Dios también tiene un límite. Lo que Oseas le está diciendo a los líderes, a los sacerdotes: dejen de jugar con Dios. Hoy el mismo mensaje puede llegar a los políticos que dirigen nuestra nación, que dirigen los destinos de nuestra tierra, y a los políticos que van prontamente a ser elegidos. Dejen de jugar con Dios y con el pueblo que el Señor cuida. El pueblo ha abandonado a Dios, pero cuando vienen los tropiezos, vienen las dificultades, vienen los castigos, se volverán a buscar a Dios, pero no lo encontrarán porque Dios se ha apartado de ellos. Para muchas personas, buscar a Dios es el último recurso que se pueden imaginar. Mientras tienen fuerza, mientras hay dinero, mientras hay salud, mientras hay goce, mientras hay libertad. Pero en la cama de un hospital, en la desgracia, en la tragedia, en la muerte, todos nos acordamos de Dios. Dios dice: es el tiempo. Hoy es el día aceptable de salvación, dirá el Nuevo Testamento. Cuando nosotros encontramos estos problemas y estos tropiezos, lo que nuestro espíritu debe ser es buscar el rostro de Dios. Y Oseas nos invita a que lo pensemos, a que reflexionemos hacia dónde está dirigiéndonos nuestros pasos, hacia dónde nos está llevando, qué es lo que estamos haciendo o viviendo. Dios no es esa póliza de seguro que usted tiene ahí guardada en su casa y la va a usar cuando la necesite. Dios es el Señor y todos los días de nuestra vida le pertenece a Dios. El verso 7 dice Oseas: contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Les decía que uno de los temas principales del estudio de este libro es el quebrantamiento del pacto. Dios había escogido esta nación como una nación santa, pero ellos han decidido pisotear las leyes y los mandamientos y se han vuelto contra hombres y mujeres fuera del pacto. Y estos extraños para Dios son gente que nace sin conocer su enseñanza, sin conocer la amonestación, sin amar la ley, sin amar la disciplina y la instrucción de nuestro Señor. El libro de Deuteronomio, Dios le dijo a su pueblo que tenía que enseñar la ley a sus hijos en el famoso capítulo de Deuteronomio 6, verso 4, el Shema Israel, escucha Israel, ¿verdad? Pero ellos se han olvidado. Y un ejemplo grande lo vamos a ver en el libro de Nehemías, cuando Nehemías va a traer la lectura de la ley a través del sacerdote Esdras en el capítulo 8 y el recogimiento, incluso posteriormente a Oseas, es Nehemías, los sacerdotes y los levitas van a tener que traducir porque los hijos de los extraños no conocen la lengua materna. Estos hijos de extraños no conocen a Dios. En nuestra casa, hermanos, hagámonos esta pregunta y esta reflexión. En nuestra casa, ¿nuestros hijos son extraños a Dios o les estamos guiando, llevando, enseñando la palabra?
los podemos guiar al conocimiento de Dios, o Dios va a decir que nuestros hijos también son extraños. Es interesante que esta advertencia no tiene fecha de caducidad. O sea, no es un libro histórico, es un libro profético, hermanos. Y como libro profético de vivencia y que es aún vigente, tenemos que leerlo. Nosotros encontramos aquí algo que debemos pensar seriamente casa adentro, en nuestro núcleo familiar. Y si algo que nos hemos quejado es que no tenemos tiempo, bueno, esta pandemia nos enseñó que no hay nada más importante que la familia. Se está hablando de muchas cosas que han sucedido en esta pandemia. Espero que un suceso favorable durante todo este tiempo que nos tocó estar encerrados sea que nos hayamos vuelto primero a Dios y luego a nuestra familia. Que podamos nosotros decir, Señor, mis hijos no te son extraños. El verso 8 dice, o sea, tocad bocina en Gaba, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet Aben, tiembla, oh Benjamín. Bet Aben era Betel, era parte de la tribu de Benjamín. Aparentemente se había también rebelado junto con el reino del norte. Y aquí llega la voz profética de advertencia que debía llegar, difundirse por toda tierra, por cada casa, por cada persona. Y el verso 9 dice, Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Aparentemente las tribus veían a Efraín como la tribu poderosa, la tribu próspera, era la capital del reino del norte, era la capital económica, donde todos llegaban para cerrar negocios, para hacer tratos, para enriquecerse, para ganar dinero. Pero viene el juicio de Dios denunciando asolación para ellos. Se iba a derrumbar lo que ellos habían atesorado y habían confiado. Una gran advertencia para todos aquellos que están pensando que el dinero es la respuesta para todo. Esta pandemia nos enseñó que con dinero o sin dinero no somos inmunes a su contagio. Y en el verso 10 dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Y este reino del sur había tratado de desplazar lo más posible sus fronteras hacia el norte, haciendo una verdadera división entre las dos naciones, y no se podían poner de acuerdo en cuanto a las propiedades y a las heredades. Así que Dios les manda un mensaje por medio del profeta Oseas de que el reino del sur y el reino del norte van a tener que rendir cuenta de sus ambiciones desmedidas. El verso 11 dice, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Volverse a los ídolos y a las prácticas de hechicería, adoración y más cosas que hicieron, hizo que llevasen al pueblo y a la nación entera a la destrucción. Hemos conocido muchos casos de personas que creen que en el secreto, en la hechicería, en la magia, encuentran fortuna, encuentran beneficios, pero es algo que cada día más nos aparta de la bendición del amor de Dios. Y el verso 12 dice, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Esta figura retórica es muy interesante y usan términos que eran muy recurrentes, muy conocidos por ellos en medio de la naturaleza. Bueno, ustedes saben que una polilla es algo, un insecto que entra en medio de la ropa y comienza a carcomerla. Y la carcoma se especializa en destruir la madera, aunque por fuera se vea que está intacta.
El fundamento de la madera queda podrido o carcomido. Y Dios le está diciendo proféticamente a los reinos del sur como a los reinos del norte: yo te juzgaré, y tu podredumbre se estará propagando, y también un día caerás destruido. Los fundamentos de nuestra sociedad, los fundamentos de nuestra nación están siendo carcomidos por la manera en que el ser humano observa y habla de Dios. Ya no hay respeto. Y Oseas es muy duro con los líderes de la nación. Hoy día, que sea un mensaje también para ellos, para ustedes que están en puestos de preeminencia. Recuerden que Dios ve todas las cosas y Dios juzgará. Puede ser que por un tiempo ustedes se sientan que gozan del poder, pero llegará el final de la destrucción y las personas que usufructúan su puesto no se escaparán del castigo, no podrán huir del juicio de Dios. El verso 13 dice: y verán Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jared, mas él no podrá sanar ni os curará la llaga. Efraín será consciente de su enfermedad, verá su enfermedad, pero tal vez la ve muy tarde. Lamentablemente no se da cuenta. Y aquí otro punto de reflexión. ¿Realmente estamos bien en nuestra vida? ¿O hay cosas que están escapando de nuestra conciencia? Y tal vez vivimos engañados en una nube, pensando que no sucede nada, que no está pasando nada. Este mensaje de Oseas capítulo 5 habla de que irá a buscar ayuda afuera en vez de buscar a Dios por su orgullo. Y Efraín pensará que este rey los ayudará, pero este rey los va a traicionar y se encargará de conducirlos al cautiverio. Porque apelaron a la persona equivocada. Ahí no nos sucede muchas veces a nosotros que esperamos ayuda de las personas equivocadas, cuando nuestra gran ayuda, cuando la fuente de nuestro rescate y de socorro se encuentra en el Señor. Así que nuevamente le quiero invitar a usted: busque la ayuda de Dios. No son curanderos, no son sanadores ni agoreros de buenas fortunas, no son gente que le comparte buena vibra. Eso no lo va a ayudar. El que realmente lo ama y lo va a ayudar es nuestro Dios. Vuelva a casa, vuelva otra vez a los atrios del Señor, vuelva otra vez al servicio de Dios. No sé en qué momento, por qué razón se apartó, pero hoy día Oseas le está diciendo a toda una nación: están equivocados en tocar puertas de auxilio. El único que realmente nos ama y nos va a ayudar es el Señor, sin ponernos esas condiciones gravosas como le va a tocar al reino del norte. Y el último verso del capítulo 5 dice: porque yo seré como león Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Otra vez la figura retórica aquí presente en la profecía. ¿Por qué a Efraín le toca un león y a Judá un cachorro? Bueno, tal vez pensamos que Judá va a tener mejor fin que Efraín, pero si comprendemos es que el león ataca ahora, o ejercerá su fuerza y su violencia ahora a Efraín. El tiempo ha terminado para la tribu del norte, como históricamente nos atestigua. Pero el cachorro de león un día crecerá y se volverá tan salvaje como el león.
lo cual quiere decir que el juicio para la tribu del sur de Judá está en camino, no se librará. Dios juzgará el pecado hoy y mañana. Hay personas que piensan, ¿por qué a él no le pasa nada? Espera un momento. La Biblia nos dice claramente que Dios juzgará. En Gálatas 6, verso 7, el apóstol Pablo, ante la incidencia y ante la injusticia de los judaizantes contra la nueva iglesia, decía: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Tal vez hoy día la vida de pecar le sonríe. Tal vez en este momento sus actos no tienen consecuencias, pero es lo que usted está creyendo ahora. Y yo no quiero pasar este momento sin decirle y recordarle algo que tal vez usted sabe y ha olvidado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si hay un tiempo, es por la misericordia de Dios para arrepentimiento. El reino del norte no lo entendió, Efraín no lo entendió, Judá lo vio y no lo entendió. Espero que usted sea distinto, que al oír este mensaje, la reflexión de la palabra de Dios, pueda decir: Señor, hasta aquí nomás jugué contigo, hasta aquí nomás te di la espalda. No busque excusas ni diga todo lo malo que le está pasando, porque eso no es nada comparado con el juicio que vendrá. El Señor es bueno, y aquí comenzamos a entender que Dios no pasará el pecado. Porque muchas veces se nos vende ese Dios casi que está invisible e indiferente ante la maldad del hombre. Dios no es así. Dios es tardo en ira y grande en misericordia. Cierto es, como dice el salmista, pero Dios es un Dios de justicia. Lo quiero invitar hoy día a que pueda actuar de una manera distinta al penoso final de los que recibieron este mensaje en este capítulo que hemos hoy día estudiado. Pueda usted ser distinto y decirle: Señor, aquí está mi vida. Hasta hoy día me aparté de tu palabra y de tus caminos. Ore conmigo, por favor. Abra su corazón y dígale: Señor Jesús, te necesito. Me arrepiento de todo lo malo, de todo lo que he sembrado equivocadamente, de todas mis burlas porque pensaba que no iba a haber consecuencias. Pero hoy día yo entiendo que me has dado un tiempo para que me arrepienta. Vuelvo a tus caminos, vuelvo a casa, vuelvo a tu iglesia, vuelvo a tu palabra, vuelvo a tu servicio, Señor. Y ayúdame a guiar a otros para que ellos también puedan encontrar el camino que han extraviado. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Recuerde que la palabra de Dios es consuelo para todos aquellos que tienen una herida. Seguiremos estudiando interesantemente este libro tan rico de enseñanza y desafíos. Y recuerde, el Señor nos ama. Y ese es el mensaje más grande que vamos a encontrar en este maravilloso libro de Oseas. Nos veremos muy pronto. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor.
a